Y de hecho, creo que es muy difícil que a alguien, cualquier ser humano, no le interese de alguna manera lo que pasa en el cielo. Luego hay mil variantes que podemos tener en cuenta al respecto de qué entendemos como cielo, qué es realmente lo que nos importa, digo, pero desde la persona que me dice que esto es típico de Capricornio en adelante, sabemos que es alguien que está prestándole algo de atención a algo que pasa o que pasaría o que creemos que pasa allá arriba. Así que bueno, para hoy hemos escogido como tema la cuestión esta del nuevo espacio y le he puesto como título Cielos Parcelados, una proyección nacional New Space. Como ya me presentó recién Julia, yo soy Lucio Manizalda Pastor, estoy en CONICET, en la UNR, en la Universidad Nacional de Cuyo, dirijo el CERIMA, integro el SGAC y a su vez, aprovechando también que está Gabriel entre nosotros hoy, integro el Instituto de Relaciones Internacionales, específicamente su grupo de estudios espaciales y nucleares, allí en la Universidad Nacional de La Plata, donde espero que pronto también nos veamos. Dentro de 2 semanas tenemos allá el Congreso de Relaciones Internacionales, así que nos estaremos encontrando los integrantes del grupo. Lo mismo para la gente de la UNR, que la semana que viene nos encontraremos en el Congreso de Democracia allí, para discutir también estos temas en mesas que están dedicadas a estas temáticas en ambos congresos y organizaciones. Esto es parte, entonces decíamos, de este ciclo que hemos denominado Encuentros Fugaces. La intención es justamente que sean esto, pequeñas conversaciones o exposiciones en las cuales veamos diferentes cosas o formas de abordar la cuestión del espacio que pueden darse por parte de integrantes del SGAC, decíamos. La foto esta de fondo me gustó mucho porque parece algo medio parcelado. Es una foto de larga exposición de un astrónomo que estaba buscando lo que se ve rojito abajo a la izquierda, que quizás no se vea tan claro en el fondo, pero ese que dice C2019 Atlas, bueno, es una galaxia que estaban intentando identificar o la estaban buscando, y como tuvieron que hacer de larga exposición la imagen, quedaron las órbitas, las estelas de diferentes satélites marcando el cielo, y justo quedó como medio cuadriculado, así que dije, bueno, aprovechando que está el damero, lo pongo acá porque reforzaba la imagen. Nada, quería aclarar el origen y que me pareció buena la foto de fondo. Así que bueno, para muy brevemente, ¿qué vamos a conversar hoy en la tarde en este encuentro? Estas cuestiones. Un poco vamos a hablar sobre el espacio, qué nos pasa con el espacio. Vamos a hablar un poquito de su historia, porque si vamos a hablar del nuevo espacio, tenemos que hablar un poco por qué es nuevo y cuál es la diferencia con el viejo espacio. Entonces vamos a hablar un poquito de a quiénes y por qué les importó, decimos, es decir, qué es lo que pasó en ese viejo espacio, a quiénes y por qué les importa, es decir, quiénes son los responsables o los que andan impulsando este nuevo espacio, y por qué debería importarnos a nosotros, es decir, a un montón de personas, organizaciones, o en definitiva, ese nosotros es más bien la humanidad. ¿Por qué nos debería importar lo que está pasando allá arriba, que tiene mucho peso? Hay multitud de ejemplos que podemos dar acerca de por qué impacta de manera sustancial en nuestras vidas todo lo que sucede allá arriba y lo que se está definiendo hoy y a futuro. Y por supuesto, lo que sucede allá arriba, en muchos casos, es un reflejo o está fundamentalmente condicionado por lo que sucede aquí abajo. Así que muchas veces hablar del espacio es hablar de la Tierra, y vamos a ver entonces un poquito cómo se relacionan entre sí todas estas cosas. Como dijimos que la intención es que sea una charla muy breve, todo esto que estoy comentando, que tal vez suena muy grande y amplio, se va a ver recortado. Vamos a comentar 2 o 3 cosas. Si queremos después discutir alguna en particular, lo hacemos, o conversar algunos otros ejemplos. Digo, en la guerra de Ucrania están bombardeando instalaciones satelitales rusas en Crimea. ¿Por qué sucede eso? Bueno, no lo hablaremos hoy, o quizás no en principio. Si alguien lo quiere saber, lo conversamos luego. Así que bueno, esa es la estructura, digamos, de la actividad de hoy. Y me pareció oportuno entonces que arranquemos ahí, desde el principio, con este caballero, que es el Capitán Kirk. Unos cuantos quizás lo conozcan. En realidad hay una brecha generacional para quienes lo pueden conocer o quienes no, pero es una imagen muy reconocida en Internet, creo. Cualquier persona que está en el lado del espacio piensa en algún momento de sus vidas en Star Trek, serie clásica de ciencia ficción, y Capitán Kirk era uno de sus, justamente, protagonistas. El actor canadiense William Shatner viajó al espacio. Sí, el Capitán Kirk pudo finalmente viajar al espacio de verdad, no en un montaje, en un estudio de grabación, y salir a la órbita terrestre, como parte de justamente de lo que conocemos como nuevo espacio. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, se pagó un viaje, o no sé si lo invitaron, creo que tuvo que pagar, en una empresa privada, en este caso Origin, que depende de Bezos, el dueño de Amazon, y el Washington Post. Todo esto es muy importante, lo vamos a ir viendo enseguida por qué. Logró viajar a la órbita terrestre porque es una empresa que se dedica a hacer turismo espacial. Permite que algunos multimillonarios vayan a la órbita, puedan ver el planeta Tierra y dar una vuelta por allí, pasarla bien, o saciar su curiosidad, etc. Y Shatner viajó, ya tenía 90 años cuando viajó en el año 2021, y nos dejó algo que me parecía interesante para arrancar el encuentro de hoy, particularmente dado que en esta ocasión estamos hablando en un 31 de octubre,
Y hay gente que nos habla de Halloween y dije, bueno, podemos hacer una visión un poco más terrorífica del espacio porque estamos saturados de optimismo también con el espacio. Así que con la visión de Shatner es que me parecía oportuno arrancar. Y el Capitán Kirk, cuando fue al espacio, dijo esto. Yo traduje de lo que publicó esto lo publica posteriormente en un libro suyo que son sus memorias, y fue compartido en algunos periódicos, algunos extractos. Esta es la experiencia que él comparte de cuando viajó en el 21 hasta allá arriba. Dice, miren todo lo que a él le interesaba. Él decía, miren todo lo que había imaginado durante su carrera como actor que se había dedicado a la ciencia ficción. O sea, un tipo que estuvo pensando mucho tiempo en el espacio y en visiones muy optimistas del espacio. Dice, miren, estrellas que explotaron hace años, su luz llegando a nosotros mucho tiempo después, agujeros negros absorbiendo energía, satélites mostrándonos galaxias enteras en áreas que se pensaba desprovistas de toda materia. Todo eso me emocionó por años. Pero cuando miré en la dirección opuesta, él se refiere a que estaba mirando una ventanita de la nave que apuntaba hacia la Tierra y miró hacia afuera, cuando miré en la dirección opuesta hacia el espacio, no había misterio ni ningún asombro majestuoso que contemplar. Todo lo que vi fue muerte. Me pareció muy interesante la visión de Shatner porque no es la que habitualmente escuchamos de absolutamente nadie que esté vinculado con la cuestión espacial. Mucho menos en esta época en la que estamos en el nuevo espacio, que es todo optimismo, muy asociado a inversores que nos venden optimismo porque están desarrollando constantemente nuevas iniciativas de empresas, de emprendedores, de diferentes iniciativas empresariales que justamente dependen de confianza y de optimismo para que se invierta en ellas. Entonces, al clima de optimismo reinante me pareció oportuno porque constantemente además hablamos de los sueños civilizatorios, una serie de cosas que vamos a ir desgranando a medida que avancemos en la exploración de hoy a la tarde, y que me parecía que este comentario de Shatner era un contrapunto muy bueno para comentarlo justamente en esta fecha de Halloween. Todo lo que vio entonces este señor en el espacio fue muerte. Y es cierto, en el fondo está todo muerto y no vemos nada. Hasta donde hemos visto no hay absolutamente nada en lo que tenemos visto hacia afuera, más allá de estas cuestiones con las que nos podemos maravillar, ¿no? Que son las que a él lo maravillaban hasta que se topó un poquito más de cerca. Ustedes saben lo que son las distancias en el espacio y lo que implicó la distancia que él recorrió. No es menos que un grano de arena. Entonces decíamos, bueno, arranquemos con el espacio un poquito. Teniendo en cuenta esta visión, me pareció que era oportuno centrarnos hoy en cuestiones capaz que más negativas del origen del espacio. ¿Cómo nace el espacio para nosotros en lo que conocemos como era espacial? Que a su vez asumimos habitualmente iniciada en 1957 con el Sputnik, que llega a la órbita. Ese es un mito fundacional optimista, muy interesante, con sus salvedades, que también vamos a recorrer. Pero me pareció oportuno arrancar pensando en la era del espacial como justamente algo que nació con un mito fundacional que era terrorífico. Lo que llegó al espacio, que era a su vez una amenaza latente, pero que también tenía cierta promesa, era esto. A este lo conocen, es el famoso B-2, es el cohete alemán con el cual, bueno, desde la Alemania nazi esperaban sumergir a Inglaterra, básicamente. Bueno, estaban bombardeando a los ingleses. Y este fue el primer objeto técnico lanzado por la humanidad que alcanzó el espacio exterior. Es decir, el espacio nace como un territorio al cual se puede alcanzar en medio de la Segunda Guerra Mundial. No en medio, ya estamos más avanzados en la Segunda Guerra, pero digamos, en un contexto de enfrentamiento bélico de gran escala, muy importante para la humanidad por todo lo que implicó su desarrollo y sus consecuencias. Entonces, nace con un mito fundacional, si se quiere, bastante asentado en una visión bastante terrorífica de lo que implicaba el espacio y sus posibilidades, ¿no? Poder lanzar un objeto hasta allá arriba, que vuelve a bajar a la Tierra y reviente un grupo de civiles en Londres. Bueno, este mito fundacional es de gran importancia, porque marca todo lo que sucederá después en lo que conocemos como viejo espacio a lo largo del siglo XX. Yo coloqué también acá esta otra imagen, la de Tintín, que esta es de la historieta de Tintín cuando viaja a la Luna, que van a ver ven que es el mismo cohete, ¿no? Es el B-2. O sea, fíjense en qué se inspiró el cohete de Tintín para ir a la Luna. Acá hay un comentario al respecto, por supuesto, de quiénes fueron los que impulsaron los programas espaciales, tanto soviéticos como estadounidenses, que eran todos nazis reconvertidos, etcétera. Pero lo importante era esto, ver qué imágenes son las que van quedando en la humanidad y cómo eso signa diferentes preocupaciones por parte de la humanidad a la hora de enfrentar el espacio exterior. Justamente el organismo de Naciones Unidas, que nace en 1959, creo, que es el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior, se denomina Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior porque lo que más preocupaba era la militarización de ese territorio, en una era en la cual empezamos a desarrollar, o más bien a masificar, la disponibilidad de armas nucleares. La posibilidad de poner una bomba nuclear en órbita y reventar un país en el contexto de la Guerra Fría es muy importante. Entonces nos parece que hay un mito fundacional bastante negativo y una preocupación muy importante a lo largo del siglo XX que caracteriza la visión que hay del espacio exterior. Todo esto sufre transformaciones, pero es original.
Es como ese pecado original con el que nace el espacio y que marca muchas preocupaciones. El segundo mito fundacional más optimista es este, el que todos conocemos, 1957, Sputnik, que tuvo algunas particularidades también. El lanzamiento del Sputnik desencadenó lo que conocemos como la crisis del Sputnik. Es un sentimiento, una sensación de pánico generalizada en Occidente, que a partir de ese instante, el momento en el cual los soviéticos dieron ese primer paso en el espacio, ni hablar después con los sucesivos saltos, primer hombre en el espacio, primera mujer en el espacio, Laika, todo lo que ya conocemos, esos primeros saltos espaciales generaron mucha preocupación y una sensación como de amenaza latente o de derrota en Occidente. Eso implicó un desembolso masivo de fondos y desarrollo de centros de investigación y que se disparasen todas estas investigaciones en cohetería, desarrollo espacial, etcétera, que no vamos a desarrollar mucho más para no perder mucho el tiempo, pero vemos que justamente la cuestión de competencia, pánico y preocupación está constantemente presente en esto que entendemos como viejo espacio, o sea, esta primera época que caracteriza el devenir de la humanidad espacial. Más bien, en realidad esta es la dimensión en la cual hacemos foco hoy por la fecha y por el tipo de charla que pretendíamos desarrollar. Yo acá coloqué justamente dos pósteres que me gustaron del Sputnik porque me parecieron simpáticos. Y acá por último, la promesa, porque bueno, si bien era todo, estábamos todos preocupados y tal, esto es una de las numerosísimas producciones artísticas especulativas que surgieron a lo largo del siglo XX con las posibilidades de la colonización espacial y tal. Esto es de una revista soviética también de ciencia y técnica, porque ellos tenían toda una visión civilizatoria del espacio. Y esto es algo en lo cual vamos a recalcar, en lo cual vamos a hacer énfasis a lo largo de la exposición. Hay importantes visiones civilizatorias e importantes visiones detrás de por qué es deseable llegar al espacio exterior, que impulsó diferentes iniciativas a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. De hecho, lo que vamos a ver es cómo esto se va reconvirtiendo con el paso del tiempo. Así que bueno, dicho estas cosas, vamos a algunos elementos importantes que me parece que vale la pena rescatar. El primero es las características de lo que es el viejo espacio para diferenciarlo del nuevo, o del new space, que es como el objetivo al que vamos a intentar llegar en el encuentro de hoy. Una primera característica es esta: las agencias estatales como líderes. Nace como algo asociado al Estado desde un principio, porque eran, decíamos, las agencias estatales eran las que tenían la capacidad, los recursos y el interés en llegar al espacio, muy vinculado a esta competencia, al temor, a la competencia por el prestigio en la Guerra Fría, que implicó que se volcasen ingentes recursos en este tipo de tecnologías y que se compitiese para llegar allí, pero siempre teniendo como líderes quienes definían las políticas públicas, qué se hacía, cómo se pensaba el espacio y cuáles objetivos podía haber para alcanzar en este territorio, eran los estados nacionales, de diferentes maneras, o los gobiernos o las agencias estatales encargadas de estas proezas, ¿no?, técnicas. Es decir, sus proveedores, que podían ser privados, o sus socios privados, tenían un rol bastante distinto del que veremos que ocupan en el nuevo espacio. En segundo lugar, esta idea de los consensos de no apropiación, que es uno de los documentos fundacionales de este Comité del Uso Pacífico del Espacio Exterior, que es justamente el acuerdo que se desarrolla a lo largo de la década del 60 para el uso del espacio exterior, que establece justamente una cláusula importantísima para todo lo que está pasando hoy, que es la de la imposibilidad de apropiarse nacionalmente de lo que hubiese en el espacio. Pueden ser cuerpos celestes, pueden ser recursos, y uno podría justamente ir extendiendo las definiciones para determinar qué es lo que uno se puede apropiar en definitiva y por qué. Lo que se establecía como consenso, decimos, de no apropiación, era que el espacio le pertenecía a la humanidad. Por consiguiente, fragmentarlo de alguna manera era dificultoso. Había una dificultad para establecerlo legalmente. Entonces, de forma legal, los acuerdos que dando vueltas establecen esto. Son los que siguen vigentes hoy. Y por consiguiente, además nos encontramos con este conjunto de estrategias defensivas. Se intentaba garantizar que no se militarizase el espacio, e incluso la definición misma de espacio exterior estaba disputada en función de algunas capacidades técnicas que eran alcanzadas por los diferentes actores, los países en este caso, que estaban disputándose el espacio. Fíjense, un ejemplo bastante recurrente, o por lo menos que puede llegar a resultar de interés, es que ¿dónde empieza el espacio exterior exactamente? ¿A cuántos kilómetros de altura? ¿Cuál es el criterio mediante el cual establecemos dónde empieza el espacio? Sigue siendo disputado hoy, por más que haya un consenso, más o menos, hay un consenso al uso, pero estuvo disputado durante el siglo XX en función de que, particularmente, por ejemplo, la Unión Soviética establecía el límite del espacio aéreo de su país en función del alcance que tenían sus defensas antiaéreas, para que justamente todo aquello que sobrevolase su país pudiese ser derribado, fuese considerado como espacio aéreo propio de la Unión Soviética. Estas son cuestiones de derecho internacional, si se quiere, que aprovechando estaba Gabriel Chaponón acá, abogado también, con estos temas podría llegar también a llamar la atención. Las mismas definiciones de dónde empieza el espacio son políticas
y son de mucho interés para nosotros cuando estamos discutiendo el espacio, que parecen ser cuestiones altísimamente técnicas, que lo son, pero que siempre tienen un trasfondo político muy importante cuando estamos discutiendo justamente la posibilidad de que nos estemos expandiendo como planeta Tierra. Digamos, planeta Tierra empieza a expandir sus dependencias. Entonces, alguien va a querer administrarlas, va a haber diferencias de poder, y todo ello implica un espacio por el cual ingresa casi obligatoriamente la ciencia política y las ciencias sociales en general. Entonces decimos, bueno, nos encontramos con estas diferentes estrategias. A esta foto imagino que lo ubican, esta es la Estación Espacial Internacional, uno de los más grandes esfuerzos de cooperación internacional que han existido hasta el momento, por los costos que implica, por el desafío técnico que representa y por el tipo de cooperación que ha requerido, y además por cuánto ha sido sostenido en el tiempo. Fruto justamente de la colaboración entre, ya para esa altura, era Rusia y Estados Unidos, junto a otros socios más, Japón particularmente, miembros europeos, etcétera, que lograron ir construyendo esta estación espacial compartida por un montón de organismos, por un montón, digamos, de estados, y que han ido incorporando a la comunidad internacional para que participe aquí, conformando esta gran infraestructura espacial que es costosísima, difícil de mantener, y que ha implicado, justamente decimos, no solo es un gran avance técnico para la humanidad y que ha permitido mucho desarrollo científico y tal, sino que justamente implica un esfuerzo de una cooperación importantísima a nivel interestatal, actores importantes, y como tal, casi un monumento a lo que conoceríamos como viejo espacio, ¿no? Los estados se reúnen, dicen que esto tiene que ser colaborativo, se ponen de acuerdo, intentan que sea para la humanidad y desarrollan investigación, desarrollan, bueno, este conjunto que decimos de visiones, las van llevando a la práctica y que están asociadas con esta, con una visión ligada a decir el espacio es para la humanidad, cómo podemos ir apropiándonos de esta manera, con estos criterios. Esta estación, en el año 2022, creo que fue, se anunció que ya no va más. La NASA decidió que se va a abandonar este proyecto de cooperación porque está vieja, se ha considerado que ya está medio obsoleta, no se la quiere sostener más, es muy costosa, y que a su vez va a ser reemplazado todo el espacio abarcado por la Estación Espacial Internacional en cuanto a su altura, se encuentra en lo que conocemos como un punto de Lagrange, a su vez tiene un conjunto de funciones que abarca, decíamos, de ciencia o incluso de visitas que hay de diferentes turistas y otras personas que participan en la estación. Bueno, todo eso iba a ser reemplazado por el sector privado. Entonces se abandonaba por parte de los estados y de estos esfuerzos de colaboración, que es particularmente importante este último elemento, se abandonaba este espacio, se abandonaba la Estación Espacial Internacional y todas sus funciones para que pase el sector privado, el sector comercial, denominan ellos, a hacerse cargo de este territorio, a establecer cómo se lo iba a administrar, sus objetivos, su utilización y cómo se lo iba a distribuir. Todo eso es bastante importante. Así que me parecía como notable colocar esto como un gran monumento a lo que era el viejo espacio. Y entonces, ¿qué pasa con el nuevo espacio? Bueno, en parte todo esto que venimos mencionando. Las firmas y los empresarios pasan a ser, en buena medida, líderes. Todo este rol de lo que se consideraba como una especie de liberalismo embridado, dice Harvey, sobre el siglo XX, se empieza a revertir. Y el sector privado, en el esquema de gobernanza, empieza a tener mucho más peso. Ustedes, cuando hablamos de espacio, justamente solemos pensar en Elon Musk, por ejemplo, y no en Yuri Gagarin o qué sé yo, alguna figura, Armstrong, no sé, esas figuras que asociamos como astronautas o la NASA o diferentes organismos. Se habla más de Starlink hoy que de la NASA, probablemente, digo en términos cotidianos, ¿no? En lo coloquial, no hablamos de los ámbitos especializados. Esto tiene mucho que ver justamente con consensos que se van desarrollando en la sociedad civil y que justamente refuerzan ciertas dinámicas políticas, diríamos nosotros, en términos de ciencias sociales. Si esto que estoy diciendo suena muy alienígena, yo no sé si, creo que se puede levantar la mano y cosas así, como queremos hacer esto medio charlado, pueden levantar, consultar, pausamos un momento, volvemos para atrás. Yo tiendo a hablar muy rápido también, me estoy tratando de contener todo lo posible, pero es posible que por momentos me acelere, así que me avisan también y vamos más lento. Yo, de hecho, estoy mirando en el teléfono esto a la vez, así que puedo ver cuando alguien levanta la mano o cuando Julia directamente toma el micrófono, lo que quieran. Hago esa aclaración. Así que nos encontramos con que justamente el sector privado empieza a ocupar estos espacios de decisión y de acción. Y al mismo tiempo encontramos con que estos consensos que hemos mencionado, recuerdan la idea de no apropiación, bueno, empieza a ser reinterpretada. Hay esfuerzos legales muy importantes hoy para que el nuevo espacio pueda consolidarse. Un elemento fundamental, y que lo encontramos, por ejemplo, incluso en los acuerdos Artemisa, es la idea de quién se puede quedar con qué en el espacio. ¿Y quién autoriza a que alguien se quede con algo en el espacio? O sea, que alguien pueda ir al espacio, porque esto va más allá del señor este que vendía lotes en la luna por internet allá por 2005, 2006 y te decía, bueno, dame unos dólares y te aseguro que este PDF que te envío es un lote tuyo en la luna. O donde quieras, digo, todas esas
estafas que hemos visto por las redes, mucho de eso está discutiendo hoy de manera concreta. ¿Quién se puede quedar con algo de todo esto? Toda vez que además empezamos a encontrarnos, decíamos, con la posibilidad de llegar hasta allá. Es más fácil hoy, es más económico llegar. Se ha distribuido la capacidad técnica, se ha repartido. Entonces, ante la posibilidad de llegar, muchos que pueden llegar a estos lugares y empiezan a discutir quién se puede quedar con la minería en el espacio, quién puede ocupar diferentes órbitas, algo que ya se venían negociando hace mucho tiempo. Ustedes sabrán, o quizás estarán familiarizados con la historia de ARSAT y Argentina, cómo se aceleró ese programa justamente para poder ocupar las órbitas asignadas para Argentina. Que hay competencias, sobre todo para estas geoestacionarias, decíamos. ¿Quién se puede quedar con esos recursos? ¿Quién puede hacer turismo espacial? ¿Quién puede hacer experimentación? ¿Quién puede fundar colonias, si quisiera? ¿Y qué hacer con ellas? Con la minería, con los recursos, con diferentes servicios que se pueden proveer. ¿Quién puede proveer internet satelital a la Luna? Algo que se está licitando hoy día. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto sabemos que son esfuerzos infraestructurales muy importantes. Una vez que vos podés desplegar una red de información sobre la Luna, es más fácil comunicarse con ella. Problema fundamental, ¿no? En cualquier empresa espacial, empresa como objetivo, como esfuerzo, queremos decir, ¿no? No como necesariamente unidad comercial. Entonces decimos, bueno, hay una reinterpretación de consensos, pues se está empezando como, si se quiera, someter a tortura alguna de estas cláusulas para decir, bueno, no, cuando decíamos que no se pueden apropiar, es que no se puede apropiar nacionalmente, o sea, un Estado no se puede quedar con esto, la figura sería otra, pero una empresa podría, entonces puede quedarse con ello y hacer lo que quiera hacer y explotarlo, y empezamos a encontrarnos con que entonces sí puede haber algo de propiedad en el espacio y que no necesariamente es la humanidad, o que la idea de humanidad está reinterpretada, o está resignificada. ¿Quién es esa humanidad y se puede quedar con qué? Bueno, es todo un tema que se abre ante este contexto del nuevo espacio, este paradigma, diría alguien. Entonces nos vemos que además de esta reinterpretación de consensos, vemos que hay nuevas promesas. ¿Vieron la imagen recién de las colonias espaciales y todo eso? Que yo puse una soviética porque justamente son proyectos que ya no existen. Bueno, y nos encontramos también con sueños de colonización y de conquista que están también embebidos, pero en las ideas del nuevo espacio. Entonces tenemos propuestas de colonias de emprendedores en Marte o cosas por el estilo, con todos que están muy abrazados a la idea de que puede ir un individuo ahí en una especie de lejano oeste y hacer su suerte, hacer su fortuna en un viaje de ida como los que vendía o propone vender Elon Musk, pero no es el único. Quienes estén familiarizados también con la existencia de organizaciones como The Mars Society, ¿no? La sociedad de Marte, la sociedad marciana, que también es global como SGAC, verán que también refleja las visiones de una persona en particular, que es el filántropo que la fundó, un estadounidense que también tiene muchas intenciones de ir a Marte, organización en la cual también participó en su momento, cuando era más joven, Elon Musk. Dueño, decimos, de Starlink y de Twitter. Recordarán que mencionamos que Bezos era dueño de Origin y también era dueño de Washington Post. Empecemos a pensar qué rol ocupan este conjunto de empresarios y qué espacios buscan ocupar, no solo el espacio galáctico, porque parecen ocupar los espacios de opinión y parecen ocupar las redes de comunicaciones, bueno, y las redes de logística. Y bueno, vamos a encontrarnos una serie de cosas que tienen tal vez en común, que empieza a mostrarnos qué tipo de actor es el que se consolida en el nuevo espacio y hace cosas allí. Lo que enfatizamos acá justamente es para empezar a ver características. Intentamos delimitar qué es lo que está pasando. Y con eso podemos identificar cosas. Y ahí aparecen entonces estas nuevas promesas, distintas de las anteriores. Los sueños de la humanidad empiezan a ser reemplazados por sueños más asociados a este tipo de proyectos. Distintos, que tienen características muy particulares y por eso nos parecen interesantes. Mientras decimos todo esto, mientras se cierran la Estación Espacial Internacional, mientras decimos que son las empresas privadas las que van a definir todo en estos territorios, me pareció que estaba bueno sumar como contrapunto llamativo esta otra foto. No conseguí una porque eran renders las que tenían la banderita, pero esta es la Estación Espacial China, que depende del Estado chino. Y los chinos la han lanzado, Tiangong la han puesto en órbita, está funcionando de momento bien, la están haciendo crecer, digamos, le van incorporando módulos y partes. Y esta depende del programa espacial chino, es nacional. No es un esfuerzo necesariamente de cooperación, si bien se ha abierto a los BRICS y ha ofrecido que se vayan integrando de alguna manera a la estación espacial. Hay que ver si ese proyecto avanza y cómo lo hace. Nos encontramos con que, bueno, aquí también hay otra que tiene esta visión. Visión, decimos, bueno, quizás todavía anclada en un Estado que impulsa esos territorios. Recordemos las características particularísimas que tiene el Estado chino y su forma de Estado actual y su gobierno. Pero que nos parecía importante también remarcar que a pesar de esto, para que no parezca que replicamos también el conjunto de distinciones que están como poniéndose muy de moda hoy en el ámbito de discusión internacional en cuanto a las diferencias o a los polos opuestos entre China y Estados Unidos, por dar un caso, a esta reactivación de la lógica de la Guerra Fría, abrazada por muchos
activistas políticos, nos encontramos con que China también abraza el nuevo espacio de manera unívoca. Sus documentos de planes espaciales y todo eso abrazan completamente el funcionamiento. Solo nos parecía llamativo de todas maneras que la figura de estación espacial en este caso sigue existiendo y se está en este momento instalando en el espacio, de manera tal que es como interesante ver cómo una desaparece y otra emerge, y hay que ver con qué características lo hace. Como fenómeno político, que es lo que nos interesa desde las ciencias sociales. Recuerden que estamos aquí para comentar lo que hacemos diferentes integrantes de SGAC desde diferentes lugares. En otra ocasión nos encontraremos con expositores que probablemente nos hablarán justamente de aspectos más técnicos, relacionados con la ingeniería, de estas proezas técnicas que vemos en el espacio. Acá estamos centrándonos en el fenómeno político que nos resulta de interés desde las ciencias sociales. Esto lo remarco también para señalar la importancia de todo esto. Bueno, cuando hablamos de todo esto puede parecer grande, chico, no sabemos muy bien, es tan importante, no es tan importante. Bueno, este es un gráfico que comparte Naciones Unidas justamente en el curso en línea que ofrecen de Economía Espacial. Fíjense cómo va cambiando a lo largo del tiempo la cantidad de objetos técnicos en el espacio. En realidad esto es específicamente los satélites no geoestacionarios, es decir, solamente un tipo de objeto técnico, cómo varía en el tiempo y cómo está previsto que varíe. Lo interesante de este gráfico es que si se fijan, todo el viejo espacio, de 1957 al 22, año 2022 no sería la fecha de finalización del viejo espacio. El nuevo espacio hay diferentes fechas en las que podemos consensuar que comience, es una convención, porque en realidad es un proceso. El pasaje del viejo al nuevo es un proceso inacabado, además, y que está en consolidación, va avanzando en el tiempo. Lo que vamos viendo son transformaciones, pero algunos cambios bastante fuertes los podemos empezar a ver fundamentalmente a partir de la década de 2010. No vamos a entrar mucho más en detalles, lo que nos parece importante es ver acá cómo, fíjense que solo en el año 2023 ya parece que se duplica la cantidad de objetos técnicos en el espacio que se había logrado lanzar entre el 57 y el 2022. Y fíjense cómo esto se dispara a lo largo del tiempo, son los lanzamientos ya previstos, ya planificados, para llegar a casi 1.800.000 satélites dando vueltas en torno al planeta. Esto es muy importante porque nos encontramos con que hay una cantidad de objetos técnicos enorme. Fíjense lo que es el año 2028 en cuanto a lanzamientos previstos. Es enorme. Este tipo de cambios son significativos. Entonces, ¿quiénes llegan allí? ¿Cómo llegan allí? ¿A qué costo? ¿Qué servicios proveen? ¿A quién les paga? ¿A quién le pagan? ¿No? El conjunto, pensando solo en negocios, ya estamos hablando de un segmento muy importante. A propósito de los negocios, añadí también esta captura que le ofrece justamente la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Exterior, que nos mostraba que para el 2022 una estimación de Brightech, que es justamente un organismo que se dedica a medir esto, hay múltiples mediciones porque hay dificultades para medir el tamaño de la economía espacial. Ustedes, si se fijan que Rappi utiliza un satélite para moverse por la ciudad, o Google Maps, o Uber, o cualquiera de estas empresas, o la cantidad de servicios que proveen los satélites para las actividades terrestres, notarán que justamente al estar tan distribuidos por la economía de nuestras sociedades del conocimiento, etcétera, ni hablar de Internet, notarán que es un poco difícil medir específicamente estimar la proporción del tamaño de esta economía, de la economía espacial. Acá Bryce le estimaba en 384.000 millones de dólares solo para el año 2022. Es muchísimo dinero. Y esto se ve, como decíamos recién, en franco crecimiento, ¿no? Hay algunas estimaciones, por ejemplo, Inglaterra estimaba también cerca de un 18% de su PBI estaba afectado de alguna manera por el sector espacial. Entonces, notarán que son cosas muy importantes de las que estamos hablando en términos de volumen monetario, en términos de oportunidades. Ya vamos cerrando. Me pareció oportuno señalar que acá vamos a aportar dos posibles explicaciones o dos puntos de partida para explicar la cuestión del nuevo espacio. Es decir, ¿por qué pasa lo del nuevo espacio? ¿Por qué lo hacen quienes lo hacen? ¿Y por qué sucede ahora? Una visión muy habitual en las ciencias sociales es la visión estructuralista, que justamente le presta mucha atención a lo que entendemos como estructuras, cosas grandes, lógicas grandes, y justamente de gran escala que explican el funcionamiento de nuestras sociedades. Dicen, bueno, miren, en realidad no nos importa tanto la cuestión del individuo, no es que son individuos los que han estado tomando las decisiones para llegar a esta situación, sino que lo que va pasando es que el sistema económico general y el sistema mundo, el planeta, sufre un conjunto de transformaciones. Y usa una versión, tal vez una medio burda de estructuralismo, nos llega a sostener incluso que todo aquello que existe porque es necesario para que el sistema funcione. Entonces la pregunta que nos debemos plantear es, si estamos llegando al espacio hoy, ¿por qué el sistema necesitaría hoy que lleguemos al espacio? O sea, ¿por qué el sistema, cuando hablamos del sistema y hablamos del sistema socioeconómico, hablamos del modo de producción del capitalismo, ¿no? ¿Por qué el capitalismo estaría requiriendo hoy que vayamos al espacio? Y bueno, hay una serie de cosas que conducen tal vez a pensar que esto puede ser necesario. Una es, por ejemplo, la crisis medioambiental, ¿no?
crisis medioambiental va tornando dificultosa la extracción de ciertos recursos en el planeta Tierra o el sostenimiento de esta actividad actual y abre la necesidad de explotar nuevos yacimientos para poder reproducir la forma actual de hacer las cosas, digamos, no llevar a cambio ningún cambio sustancial. Bueno, hay que extraer o expulsar incluso cosas al espacio exterior. Entonces, una forma de llegar hasta allá nos torna necesario lo que era simplemente posible, ¿no? La posibilidad técnica de llegar al espacio se torna más necesaria para la continuidad. Al mismo tiempo, cuando hablamos de esto, decimos, che, cuando estamos pensando en el mundo y en sus estructuras y su funcionamiento, que se suele hablar del sistema mundo, que es la perspectiva de Wallerstein, vale la pena pensar que el sistema mundo está siendo expandido. Hoy los límites del planeta son más grandes que antes, algo a lo que quizás no se le presta tanta atención a la hora de pensar dónde empieza y dónde termina el mundo. Si tenemos una estación espacial internacional dando vueltas por la órbita terrestre todo el tiempo, si tenemos una flota de satélites, de miles de satélites, proveyendo de internet, proveyendo de observación, haciendo mediciones, midiendo la crisis climática, ofreciendo mejoras a nuestras tecnologías, etcétera, etcétera, bueno, entonces la frontera terrestre es más alta, por lo menos más alta de lo que veníamos pensando. Y muchas fronteras tienen que empezar a ser reconsideradas en lo que se conoce como giro infraestructural en las ciencias sociales, que se empieza a pensar las regiones en términos de se explica una región en función de hasta dónde llegan sus infraestructuras. Podemos notar que, por ejemplo, una ciudad puede ser mucho más grande de lo que pensábamos. Si una ciudad está usando sistemas satelitales. El municipio de mi ciudad, la ciudad de Mendoza, capaz que utiliza alguna información provista por satélite, entonces capaz que la frontera llega hasta allá. Y eso es algo que no esperábamos. Pensábamos que llegaba hasta, bueno, al microcentro, no sé, a lo que tenemos acá, al pedemonte de Mendoza. Piense cada uno de sus posibles ejemplos, van a notar algunas cosas posiblemente llamativas. Y por último, notamos que entonces, para que se pueda continuar con esto, cualquier modo de producción también tiene que tener su conjunto de relaciones de propiedad. Entonces, esta cuestión de la necesidad de establecer quién puede quedarse con qué, cómo funciona esto, cómo se explota comercialmente el espacio, bueno, surge la necesidad de establecer un conjunto de relaciones de propiedad en el espacio que garantice su explotación. Entonces, las empresas empiezan a requerir que, por favor, alguien les garantice que se van a poder quedar con lo que quieren quedarse, va a poder llevar de manera para poder planificar sus negocios, garantizar que si llegan a un lugar y lo quieren explotar, lo puedan hacer y no sea un fiasco y no venga otro y se lo quede, digamos, todo lo que implica tener un mercado ordenado en principio, basado en reglas. Una segunda perspectiva, muy en boga también hoy, es la idea de focalizarse en las intenciones. Cuando hablamos de intencionalidad, hablamos de individuos. Es decir, no, bueno, che, todo esto que dicen de las estructuras tal vez no es tan importante, no es que era todo obligatorio, no es que nos guía el espíritu galáctico hacia afuera, ni una especie del destino que nos fuerza a ir hacia allá, un destino economicista, si se quiere, una estructura económica, sino que en realidad nos encontramos con actores que son estratégicos. ¿Qué es un actor estratégico? Bueno, un individuo que es capaz de actuar pensando que los demás también actúan. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca quiero que me primeree alguien más. Yo actúo estratégicamente porque pienso que los demás también van a estar compitiendo conmigo. Y entonces nos encontramos con que de pronto el espacio es un enorme territorio lleno de recursos, de posibilidades de negocios, en el cual el primero que llega se sirve. Y se sirve todo lo que se pueda servir, porque no hay nadie más. Entonces tenemos un conjunto de actores estratégicos con incentivos suficientes como para decir, che, vale la pena llegar al espacio, porque en el espacio puedo, por ejemplo, vender internet, como lo hace Starlink, o puedo justamente empezar a pensar muy de futuro en la minería espacial. Puedo capturar un satélite, un asteroide, lleno de algún recurso muy valioso y explotarlo, y luego venderlo y que me vaya muy bien. Y todo esto en un contexto en el cual hay muy poca competencia en territorios que en la Tierra quizás están más saturados. Cuando discutimos Internet, por ejemplo, el Internet terrestre, que implica todo un despliegue de fibra óptica, de los cables submarinos, que también están compitiendo un montón de empresas en estos espacios, nos encontramos con que, bueno, una forma de superar esa competencia es tirarle con el tiro por elevación. Nos vamos para arriba y probemos Internet satelital. Esto se intentó en la década del 90, principios del 2000, no salió del todo bien porque los costos eran muy elevados, pero con los cambios técnicos y con estas constelaciones de satélites como las que nos ofrecen Starlink, entre otras, empezó a ser una opción tal vez nuevamente viable y encontramos en una enormidad de territorios menos conectados del mundo que se basan en justamente cuestiones como Starlink. Ni hablar de la intervención, y esto lo mencionamos, de, por ejemplo, Starlink en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que estaba Elon Musk personalmente decidió que iba a ofrecerle internet a los ucranianos para que se pudieran defender de la invasión rusa, y esto justamente impacta en el desarrollo de una guerra. Entonces eso es bastante relevante. Y es una decisión privada de un actor que tomó la decisión por sí solo, con todas las habilidades que se puedan hacer al respecto, pero que él decidió si intervenía o no en esa guerra. Hubo algunas críticas cuando le cortó internet a los ucranianos y eso implicó un ataque muy importante en la costa, en el Mar Negro, pero no vamos a entrar mucho más en detalle. Por último, decimos esto entonces despliega un conjunto enorme de relaciones de cooperación y de competencia. Los actores compiten y cooperan en el espacio. Cooperan en algunos casos cuando intentan todos ponerse de acuerdo para que sea el new space o este nuevo espacio el contexto en el que se tienen que desempeñar, es decir,
se priorice el actor privado por encima del actor quizás estatal, o se empiece a habilitar un montón de opciones de negocio en estos territorios. Para eso se coopera y se establece un conjunto de consensos. Pero al mismo tiempo hay competencia, y ahí están todas las denuncias cruzadas, ¿no? Hubo algunas denuncias en las Naciones Unidas, justamente en el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior, en los cuales se estaba discutiendo que satélites, por ejemplo, de Elon Musk casi chocan con satélites de la Unión Europea, o casi chocan con la Estación Espacial China, y eso implicó denuncias cruzadas en estos organismos que están viendo cómo quizás la ausencia de capacidad de policía o la ausencia de algunas regulaciones está empezando a generar algunos conflictos. Ni hablar de algunos con problemas de acción colectiva, como es el tema de la basura espacial. Ustedes vieron la cantidad de satélites que están previstos de acá al 2028. Bueno, pensemos un poquito más toda la chatarra que eso implica. No vamos a desarrollarlo más porque vamos a cerrar ahora la exposición, pero los conflictos en términos de ecología, de contaminación, de basura y de riesgos que hay, todo esto son problemas vigentes, de mucha intensidad y que todavía no están resueltos por parte de la comunidad internacional y se van a acrecentar con el paso del tiempo. Por supuesto que en la medida en que el problema es mayores son los incentivos para intentar resolverlo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo evoluciona eso. Entonces decimos, bueno, vamos a unas reflexiones de cierre y es esto. Primero hemos visto un poquito además de la reflexión sobre la historia del espacio, el terror, la muerte, etcétera, las cosas interesantes que tenía, dos puntos de entrada. La cuestión de, bueno, parece que esto de ir al espacio era necesario, pero también parece que era estratégico. Entre lo necesario y lo estratégico es que se mueven todos los actores que nosotros conocemos en el entorno social. Lo necesario o lo estructural establece ciertos límites duros de opciones que tenemos para definir qué hacemos con el espacio. Digo, ahora tenemos la capacidad técnica para llegar, antes no. Pero al mismo tiempo hoy hay una configuración de poder muy importante por parte de este tipo de actores privados muy, muy grandes, muy significativos, como algunos ejemplos que hemos dado en la exposición, y que, bueno, establecen ciertas relaciones de poder que establecen límites para qué pueden hacer diferentes actores en el mundo, ¿no? Entre lo necesario y estratégico se mueven estos actores y nos movemos todos. Encontramos que estos territorios del espacio son capital intensivos, son carísimos para llegar hasta allí y mantenerse. Entonces hay una barrera de entrada muy importante, se ha abaratado con el tiempo, pero estamos hablando de territorios en los cuales además la técnica es central, un enorme mediador. No hay forma de llegar al espacio exterior de otra manera. El espacio exterior hace todo lo posible por matarnos. Hay un montón de cosas que hacen que al ser humano le pase muy mal allá arriba, desde el vacío, a la radiación, al frío, al calor, un montón de cosas. Entonces, es un entorno muy hostil a nosotros y, por consiguiente, la técnica, la tecnología es fundamental. Quien cuenta con la tecnología para llegar, bueno, tiene algunas ventajas para definir qué se hace allá arriba. Y por último, queda esta pregunta, que es la que dejo aquí, que es que ¿qué queda para nosotros? Y bueno, lo que queda para nosotros es la importancia de preocuparnos por estos temas, lo que hemos hecho desde el principio. Vimos quiénes se preocuparon originalmente por el espacio, vimos quiénes se preocupan hoy por el espacio, y lo que nos pareciera remarcar que el espacio es un tema de la humanidad. Hoy estamos incluso con problemas, hay denuncias de los astrónomos, porque justamente esta foto que hay de fondo de la presentación es un ejemplo de cómo se está contaminando visualmente el cielo. Entonces ya hasta para la persona que pasea por la noche y que consideramos que tenía, si se quiere, la figura de un derecho a tener un cielo despejado para poder verlo y pensar en la inmensidad y lo que quiera, bueno, de pronto eso está empezando a verse relativizado. Y las quejas de los astrónomos que están observando que se contamina crecientemente el cielo, y también desde la Tierra, bueno, ya la iluminación LED también es algo que nos hablaban justamente los astrónomos del Leoncito en San Juan. Entonces nos pareció oportuno remarcar esto, que el espacio es un problema que nos preocuparía a todos. Para todos hay algún tipo de interés que puede presentar el espacio en términos disciplinares de investigación. Yo aquí quise mostrar desde la ciencia política, particularmente desde mi línea de trabajo, de mi tesis doctoral, cómo estoy encarando la cuestión del espacio exterior para mostrar las diferentes formas y preocupaciones que podemos encontrar un montón de personas allí, y remarcar esto, que vale la pena pensar en el espacio, vale la pena involucrarse en estos temas, y por eso vale la pena, decimos, involucrarse de alguna manera o seguirnos al SGAC, que estamos dedicándonos a esos temas, al igual que el resto de los socios que algunos nos hemos presentado en la conversación informal que tuvimos cuando estábamos arrancando la reunión de hoy. Vale la pena acercarse y empezar a preguntarse estas cosas. Desde ya, entonces, muchísimas gracias por su atención. Si queremos ahora conversar, discutir, preguntar, lo que queramos, lo hacemos. Yo dejo acá mi correo y mi nombre de usuario en diversas redes para que, bueno, sigamos en contacto, podamos comunicarnos, enviarnos cosas. Yo tengo unos cuantos trabajos ya en diferentes medios compartidos sobre este tema, algunos también pronto a ser publicados también en revistas académicas y pronto para ser discutidos en los congresos que mencionamos al principio. Así que, bueno, seguiremos encontrándonos, supongo, en los diferentes espacios donde discutimos estas cosas. Hay mucho para hacer, es apasionante. Así que, bueno, pensemos en esto, en sumarnos, porque justamente si no lo pensamos nosotros,
alguien más lo piensa por nosotros y alguien más hace cosas por nosotros. Y para países como Argentina, eso es muy importante, al ser un país con capacidades intermedias en el espacio exterior que todavía está en condiciones de pujar o de mantenerse como un referente en este territorio e impulsar ciertas cuestiones que tengan que ver con, bueno, cómo diseñamos un espacio que efectivamente sea para la humanidad, o más bien, a quiénes nos referimos cuando hablamos de humanidad en el espacio. Así que eso, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto. Quedo ahora, no sé, lo abrimos a